Reitero, 1 capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio al sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el sacerdote le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos. Jehová te dé hijos. Jehová te dé hijos. Gloria al Señor. El versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Amén. Pero dice el 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios, delante de los hombres. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero meditar unos minutos acerca de la importancia de honrar a Dios antes que todo. Y para ello es bueno que nosotros meditemos acerca de qué cosa ocupa en nuestro corazón el primer lugar. ¿Qué cosa ocupa en nuestro corazón el primer lugar? Porque Dios debe ocupar en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra vida, el primer lugar. Solamente Dios. Fíjense que debemos nosotros observar que Dios ha sido fiel, muy bueno con nosotros. Por ejemplo, ahí está el sol que sale. Usted puede ser el hombre más malo de la tierra y el sol le da y lo beneficia. Usted puede ser la persona que esté más alejada de Dios por una u otra razón, por la que sea, y como quiera la misericordia y la fidelidad de Dios está sobre todo, sobre buenos y malos. El aire lo tenemos día a día, constantemente, y todos los beneficios que el Señor da al hombre a través de la naturaleza, pero que son administrados por Dios, no fallan. O sea, Dios siempre cumple. Dios siempre cumple. Dios siempre es bueno. Dios es siempre fiel.
Todo el tiempo Dios es fiel. Los infieles somos nosotros. Y debemos tener esto pendiente para cada día honrar a Dios con todo lo que hacemos. Y cuidarnos de que nuestro corazón no sea ocupado por cosas que echen a Dios a un lado y ellas ocupen el primer lugar. Anoche hablaba en una prédica sobre el joven rico que vino interesado donde el Señor a preguntarle al Señor qué cosa tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le planteó una interesante verdad y le habló de la ley, y le habló de los mandamientos, de las ordenanzas del Señor, de la instrucción de la palabra. Y el joven le dijo a Dios, a Cristo, que como sabemos que todo esto lo había hecho. Pero Cristo apuntó a algo más profundo del corazón, porque el Señor siempre va a buscar en nosotros aquellas cosas que no nos hacen bien y la va a quitar y la va a poner al desnudo a nuestra vida, porque Él tiene un plan con nosotros. Así pasó con ese joven, cuando el Señor le dijo, tú conoces los mandamientos, y el joven le responde, pero todo eso yo lo he cumplido desde mi juventud. Entonces el Señor le dijo, ahora te falta una cosa, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. El Señor no estaba atacando la riqueza de este joven. No, porque no es un pecado tener riqueza, es una bendición. Lo que el Señor estaba sacando al desnudo frente a todo lo que estaban ahí, al mismo joven y aún a nosotros hoy, que no se puede tener nada por encima de Dios en nuestro corazón, sino que Dios tiene su lugar en nuestro corazón. Dios no va a ocupar en el corazón tuyo y el mío el lugar que tú le quieres dar. Es que en el corazón del hombre hay un lugar que le pertenece a Dios y no puede estar ocupado por otra cosa. Y a Dios es que nosotros tenemos que poner en ese lugar. Este joven, cuando el Señor le dijo acerca de que vendiera todo lo que tenía, se fue triste, afligido, porque él tenía su corazón puesto en lo que poseía. O sea, en otras palabras, este joven estaba honrando a las riquezas. El Dios de este joven era su riqueza, sus posesiones. Y note que él estaba interesado en conocer cómo debía obtener la vida eterna. De hecho, el versículo primero de ese pasaje bíblico dice que ese joven hasta se humilló, se hincó. Usted puede buscar eso en Marcos 10, verso 17. Él hasta se postró cuando vio al Señor y lo alabó y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, conoces la ley y hasta la llevas. Despréndete de eso que tú tienes en tu corazón, que ocupa el lugar que a mí me pertenece. En otras palabras, yo no estoy en tu corazón. ¿Por qué? Porque hay algo ahí adentro que tú lo tienes en el lugar que a mí me pertenece. Señores, nosotros tenemos que entender que nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. Quien nos creó fue Dios, y que nos debemos a Él, le debemos honra, le debemos adoración, le debemos la vida, y por lo tanto debemos entregarnos a Él de todo corazón, sin miedo, para honrarle, para vivir para la gloria y honra de su nombre. Recordemos que el apóstol Pablo se atrevió a decir en un momento y dijo que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Es que nuestra vida debe ser honrar al Señor. La clave del éxito, del crecimiento espiritual, del crecimiento económico, del crecimiento como seres humanos, está en tener a Dios y en honrar a Dios. Por eso debemos vivir para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos debemos hacerlo para honrar al Señor. Para honrarle a Él, porque Él nos honró primero.
No porque Él necesite honra ni gloria, porque Dios no necesita nada, sino porque Él nos creó. No nosotros nos creamos a nosotros mismos, sino que Él nos ha creado. Y Él es el Rey de los Reyes y Él es el Señor de los Señores. Aquí vemos una historia muy linda que nos presenta en Primero de Samuel, en este libro tan bonito, que nos habla del famoso sacerdote Elí y de sus hijos. Los hijos de Elí eran hijos apartados totalmente de la cosa de Dios, pero estaban ministrando o estaban cerca de las cosas sagradas del Señor. Y como sabemos, estos jóvenes no tenían un comportamiento adecuado, no tenían un comportamiento que era agradable delante del Señor, pero eran hijos del sacerdote. Y yo pienso que es bueno a veces ponernos en el zapato del otro y meditar antes de hacer juicio y juzgar, pero debe ser duro para un pastor, para un sacerdote, para un ministro que ministre, ¿verdad?, en un templo, una iglesia, y que sus hijos no estén en el Señor y que sobre todo anden haciendo cosas indecorosas que le afecten a él. Así estaba el sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran jóvenes malos, eran jóvenes impíos, amén, eran grande el pecado. El versículo 17 lo dice del capítulo 2 del primer libro de Samuel. Era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová y la actitud de los mismos no era agradable, porque ya estaba afectando el templo, ya estaba afectando la cosa espiritual. Y déjeme decirle algo, por encima de Dios nadie. Hermanos, por encima de Dios nadie. No podemos tener por encima de Dios absolutamente nada ni nadie. Y todo lo que atente contra el bienestar espiritual y contra el buen testimonio y el honrar a Dios que esté atacando a nuestra vida, nosotros debemos tomar actitudes drásticas, fuertes y directas, porque Dios es lo mejor. Al final de la jornada, Dios es el que te va a dar la salvación. Dios es el que nos salva, Dios es el que bendice. El pecado de estos jóvenes era muy fuerte. Eran fuertes. Dice la Biblia, amados, en el versículo 22, Elí era viejo y él sabía, él escuchaba de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entre otras tantas cosas hacían los hijos del sacerdote. Y le dijo el sacerdote, ¿por qué hacen estas cosas? Yo escucho de todo este pueblo su mal proceder. No, hijos míos, la fama que yo oigo no es buena. O sea, estos jóvenes tenían un mal testimonio. Ustedes están haciendo pecar al pueblo contra Dios. No es correcta la actitud. Y él le pone un ejemplo y le dice, miren, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Hermano, él le estaba advirtiendo de su mala conducta. En otras palabras, ustedes se están metiendo con las cosas sagradas del Señor. El pecado de ustedes no es directamente contra los hombres, sino directamente contra Dios. No es cosa correcta lo que están haciendo. Dice la Biblia que ellos no oyeron la voz de su padre. Ellos no oyeron la voz de su padre. Tiene una coma el texto y dice, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. O sea, Dios había determinado acabar con ellos. ¿Por qué? Por su pecado, hermano. Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado afecta. El pecado daña a la familia. El pecado daña a la iglesia. El pecado daña nuestra vida espiritual. Y quiero decirte que pecado no es matar, simplemente robar o violar. No, hay muchas cosas, pequeñas zorrillas que a veces tenemos
que consideramos que no son pecados y que las sabemos nosotros y Dios. Y hay otra que la sabe todo el mundo. Y si nosotros lo sabemos, debemos venir y ponernos a cuenta con Dios. Porque cuando estamos haciendo cosas que no son del agrado del Señor, eso no honra a Dios. Usted puede ser pobre, no saber leer, no tener ni qué ponerse, y eso no le afecta en su relación espiritual. Ahora, lo que sí nos afecta en nuestra relación espiritual es el pecado. Y el pecado daña, porque el pecado impide que honremos a Dios. El pecado impide que estemos en comunión con el Señor. No importa el pecado, cualquiera que sea, el pecado afecta la relación con Dios y el hombre. Usted puede ser rico, muy rico, millonario en dólares, y eso no te afecta a tu relación con Dios. No, es el pecado que daña, es el pecado que nos separa, son nuestras actitudes. Y así estaban los hijos del sacerdote. Los hijos del sacerdote estaban haciendo lo incorrecto, estaban haciendo lo malo, estaban desobedeciendo al Señor. Mis amados hermanos, aunque encontramos que el sacerdote Elí intentó prevenir a los jóvenes, creo que era demasiado tarde. Porque el pecado había subido a la presencia de Dios y ya Jehová había determinado destruirlo. ¿Cuántas veces nosotros vemos cosas a nuestro alrededor en nuestra vida y nos quedamos así? Llega un momento que la copa de la ira de Dios se rebosa. Quiero decirte eso. Llega un momento que la copa de la ira de Jehová se rebosa. Y cuando Dios determina algo, lo determina. Mi amigo, mi hermano, Dios no es un juego. No tomemos las cosas del Señor como juego. No tomemos las cosas de Dios para cubrirnos de ellas. Vamos a vivir un evangelio transparente, genuino, verdaderamente apegado a las sagradas escrituras. No provoquemos la ira de Dios. Ocupémonos y preocupémonos en honrar a Dios con lo que hablamos, con lo que decimos, cómo nos vestimos, con todo lo que hacemos. Vamos a procurar honrar a Dios, porque el pecado trae consecuencia terrible. No amamantemos el pecado, no amañemos el pecado, no acariciemos el pecado, porque llega un momento que la copa se rebosa. Llega un momento que la copa se rebosa. Y cuando Jehová determina hacer algo, lo hace. Ahora la gente, ahora estamos viendo una época, la gente está cogiendo, creen que está cogiendo el evangelio de relajo, pero el evangelio no es un juego. Esto es una gran verdad. A Dios no puede ser burlado, ni va a ser burlado. Dios no va a ser burlado, a Dios no lo burla nadie. Podemos engañar al pueblo, pero a Dios no. Y llegará un momento que Dios mismo sacará a la luz todo lo que somos. Por eso el que aquí quiere construir con hipocresía va a ser descubierto, porque Dios lo va a descubrir. Dios lo va a descubrir. Note algo interesante que dice. Dice la palabra en el versículo 27. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y dice el 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Hermano, aquí viene el reclamo de Dios para Elí. Dios le estaba reclamando al sacerdote. Porque el sacerdote tiene una responsabilidad de no amamantar el pecado, de no amañar el pecado, ni pasarle paño tibio al pecado. Y se lo digo a todos los pastores y a aquellos que dirigen iglesia. No se deje amedrentar de nadie. Hable la verdad del evangelio, predique la palabra tal y como está.
Claro, porque la palabra es la que va a hacer al pueblo libre. ¿Libre de qué? Del diablo y del pecado. No podemos amañar la palabra. Mire cómo Dios viene a reclamarle al sacerdote. Y si dejaste que tus hijos se engordaran. En otras palabras, el sacerdote no hizo lo que tenía que hacer. No hizo lo que tenía que hacer. Y Dios le reclama. Dios le dice, fui bueno contigo, bendije tu casa, los escogí para bien. Y mira cómo tú permites que tus hijos hagan cosas dañinas, que deshonren el tabernáculo. Hermano, es que las cosas de Dios son y serán y siempre son sagradas. Son sagradas. Los pastores tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad por eso que es más fácil ser cantante, porque los cantantes lo que reciben es aplauso. Pero el pastor tiene que llamar a la gente a capítulo y decir la verdad en amor y predicar el mensaje del evangelio. Por tanto, el Dios de Israel dice así: yo había dicho que tu casa y que la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Oye lo que dice el Señor, mas ahora nunca yo tal haga. Eso es grande, porque nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco, en poco. Y aquí viene el día en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Yo me resucitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Mi amigo, mi hermano, estamos viviendo una época donde la chabacanería, el relajo, la gozadera y la francachela está al borde, al doblar de la esquina. Estamos viviendo una época donde nada es nada, donde no hay respeto por nada. No se respeta al anciano, no se respeta la Biblia, no se respeta la iglesia, no se respeta el púlpito, no se respeta a nadie. Porque ahora sabemos tanto que queremos hasta cualquierizar lo sagrado. Sabemos tanto, hemos descubierto tantas cosas que ya no hay nada. No, lo de Dios tiene que mantenerse. Hermano, este mundo está podrido, no hay dónde ir. Es una mentira, es un engaño. Todo es una pudrición, si pudiera usarse el término. ¿Cómo vamos a cualquierizar el templo del Señor? ¿Cómo vamos nosotros a corromper el templo del Señor? No, necesitamos mantenernos en verdadera santidad, buscando del Señor, apartado del pecado y honrando a Dios. Mire todo lo que el Señor le dijo. Para mí eso fue un momento duro para Elí, duro. Verse con Dios y que Dios, a través del ungido que le envió esta palabra, lo corrigiera de esa manera. A ti no te importó lo mío, dice Dios. A ti no te interesó lo mío. Pero cuántas veces nosotros, hermanos, se nos importa lo de Dios. Se nos importa la iglesia. Se nos importa lo que está pasando con la palabra. Amén. Se nos importa una cosa por otra. Pero estamos muy en comunión y muy llenos de fe. Y estamos danzando y brincando. Y a veces no tenemos cuidado con lo de Dios. Con lo de Dios hay que tener cuidado. Amén. Yo quiero decirte que el Señor nos ha elegido como príncipes y sacerdotes. Ese Elí ahora eres tú. Amén, iglesia que me escucha en este momento. Ese sacerdote soy yo. Acuérdate, Dios estaba defendiendo de manera literal la casa.
Pero ahora hay algo muy importante. Recuerda que el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sabe dónde habita ahora el Señor? En tu corazón. En tu corazón. En tu corazón habita el Señor. Por lo tanto, te invito a que no te corrompas. No te dejes persuadir de los corruptores. No te dejes dañar de este mundo corrupto, de este mundo lleno de mentira, de este mundo lleno de engaño y de maldad. Necesitamos mantenernos en la firmeza del Señor, entendiendo que el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. No te dejes confundir en estos tiempos, donde nada es nada. Varón, eso no es nada. Dale para allá, que eso no es nada, varón. Varón, Dios sabe, tranquilo. No, Dios sabe. No, no le haga caso a eso. No te lleve de esos religiosos, que Dios sabe, varón. No. Necesitamos tener respeto por las cosas del Señor. Necesitamos ser defensores de nuestra fe y de lo de Dios. Elí no honró a Dios porque tuvo a sus hijos en primer lugar. Elí no honró a Dios porque para él lo más importante fueron sus hijos. En otras palabras, le pasaron paño tibio. Yo quiero preguntarte a ti que me escucha, ¿qué es más importante para ti? ¿Qué es más importante para ti? ¿Tener una iglesia llena? ¿Llena? Que predicarle a la gente la verdad de la palabra. Lo más importante para nosotros tiene que ser lo de Dios. Lo de Dios tiene que ser lo más importante. Y lo de Dios tiene que ocupar el primer lugar. Por tanto, no te des rienda suelta a la carne. Tú eres ese sacerdote de hoy. No te des rienda suelta a la carne. Busca del Señor. Esos deseos de la carne, no le des rienda suelta, no engorde tu carne, no te engorde tú a nivel carnal, y busca del Señor, que Cristo viene pronto por una iglesia que le espera. Cristo viene pronto por una iglesia que le está esperando. Tengamos cuidado y busquemos más del Señor. Vamos a orar.